a compartir acá en esta mañana un mensaje y le pido al Espíritu Santo que de verdad pueda estar en medio de nosotros, que nos pueda hablar y nos pueda ministrar y que pueda tomar el control de nuestras vidas para recibir este mensaje. Y le he puesto como título: Los peros del hombre. Y está basado en una palabra de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y hay una lectura que está del versículo 1 al versículo 14. Yo voy a estar leyendo algunos versículos porque por el tiempo pues han tomado un poco de este tiempo que yo a veces le decía ayer a alguno de los 12, les decía: no, mira, es que pastor, queremos hacer algo mañana en la reunión. Le dije: no, mira, dejemos así, yo cumpleaños fue la semana pasada, no, tenemos que hacerlo, tal cosa. Y bueno, uno sufre un poquito porque este es el tiempo del Señor, honestamente. Venimos es a recibir una palabra de Dios. Y dice acá el versículo 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Sí? Y aquí, digamos, algo que vemos en Naamán era que este hombre tenía un gran problema. Y ese gran problema es lo que se llama el pero del hombre. Porque la palabra dice que era un hombre valeroso, ¿cierto? Valeroso. Y yo no lo tomo, esa palabra no la tomo por el lado de valiente, de tal vez un guerrero, sino yo tomo esa palabra como alguien que tenía un valor. Y la tomo porque yo pienso que nosotros también somos así. O sea, todos nosotros tenemos algo valioso. Yo tengo recuerdos desde pequeño, de pronto cuando estudiaba, varios de los maestros, profesores, profesoras que siempre decían: no, mira, Sandro es inteligente, pero es indisciplinado. Mire, yo sé que Sandro puede ser un buen estudiante, pero tiene malas amistades. Entonces, como que todos tenemos algo que la gente valora de nosotros, ¿cierto? Entonces dice: mira, tú eres una buena mamá, pero de mal genio, ¿cierto? No, tú eres un padre trabajador, pero no te haces cargo de tus hijos, ¿cierto? Entonces, como que tenemos cosas valiosas, pero hay algo ahí que detiene como la bendición. Y esa lepra, muchas veces nosotros la hemos tomado en la Biblia. La lepra, ¿qué representa en la Biblia? El pecado. Hay gente que le va bien, pero es leproso. Hay gente que le va bien, hay gente que es exitosa, pero que tiene un pecado. Y esa lepra de Naamán lo que prácticamente estaba haciendo era como arruinando todos los éxitos que él tenía. Era un gran general, era un gran hombre de guerra, pero realmente la lepra no era algo muy fácil para él, porque sabemos que en tiempos antiguos pues la lepra era algo muy vergonzoso, ¿cierto? Todas las personas que tenían lepra, las personas se alejaban de ellos, les tenían miedo, ¿cierto? Como que decían: no nos acerquemos porque realmente nos va a contagiar. Y hoy en día la lepra del pecado pues pasa lo mismo. Sabes que cuando una persona cae en pecado siempre tiene esa sensación y llega y dice: mira, pastor, ¿sabes qué me duele? Que sí, yo le fallé a Dios, pero yo siento como que la gente se ha alejado de mí. Y yo te digo: es normal, ¿sí? O sea, a veces pensamos que no, pecamos todo y fallamos, y la gente tiene que estar alrededor de nosotros como si no hubiera pasado nada. No, esa es una de las consecuencias de la lepra, ¿sí? Y yo pienso que este general trató de ocultar, ¿cierto?, su lepra, porque sabía que era algo muy vergonzoso. Empezaría en alguna parte de su cuerpo, comenzó a ocultarlo con su ropa, hasta que un día pues ya no pudo más, ¿cierto? Y todo quedó al descubierto. Y yo digo que así es el pecado. El pecado llegará un día donde simplemente nosotros conocemos a Dios y Dios nos da la oportunidad de confesar ese pecado. Y Él nos dice: mira, confiesa ese pecado. Si tú lo confiesas, yo te perdono. Pero si uno no lo confiesa y la gente trata de ocultarlo, ¿qué va a pasar un día? Que un día ese pecado va a salir a la luz. Y cuando salga a la luz, sale a la luz de todos. Y entonces ahí es cuando se vuelve ¿qué? Vergonzoso. Por lo general,
Cuando una persona es descubierta de su lepra, de su pecado, reacciona de dos maneras. La primera manera de reaccionar es que buscamos culpables. Entonces dicen, no, yo no tengo la culpa no es mía. ¿Sí? ¿Qué diría Naamán? No, una persona me contagió. ¿Ha visto los niños cuando ellos están aprendiendo a caminar? O sea, ver un niño cuando está aprendiendo a caminar es espectacular, ¿sí? Ellos parecen como astronautas, ellos son así. Y ellos no saben si van para adelante, para atrás, para un lado, ¿sí o no? Y van así cuando de pronto llegan acá y ¡pum! Se pegan aquí en la cabeza, ¿sí o no? Y eso comienzan ¡ah! ¡ah! Y se viene el papá y la mamá, ¿no? Y comienza, ¿qué pasó? Mesa tonta. No le pegue al niño, eso no se le hace al niño. Mesa tonta, mesa tonta. Desde niños se les enseña que la culpa la tiene otro. Imagínense eso, ¿sí o no? Y usted por eso es que ve al bebé que ay, sí ríe, porque ya la culpa no es de él, ¿sí se da cuenta? Y entonces cometemos ese error porque uno va creciendo, uno se va golpeando con la vida y a medida que uno recibe golpes, desafortunadamente uno termina echándole la culpa a los demás. Entonces uno dice, no, pero tú ¿por qué ese pecado? No, por culpa de mi papá, no, por culpa de la vida, por culpa de mi esposo, por culpa de mis hijos, por culpa de... Alguien tiene la culpa, menos uno. ¿Sí? La segunda manera de reaccionar es que nos conformamos. Entonces reaccionamos con el conformismo. Entonces una persona lo descubren en su lepra, en su pecado, y comienza a tener el síndrome del elefante. El síndrome del elefante es ese que dice, yo no puedo cambiar, yo siempre he sido así, es imposible quitarme la lepra del pecado, yo lo he intentado, pero no puedo, yo no puedo. Entonces el conformismo y el síndrome del elefante es algo, digamos, en tiempos ya años pasados. Hoy en día pues ya creo que los circos quitaron los animales, ¿cierto? Ya los quitaron. Pero antes uno iba al circo y uno iba a mirar animales salvajes, entre ellos los elefantes. Y los elefantes los colocaban así, digamos, en la parte de afuera, para que la gente que fuera por la calle mirara los elefantes. Y fuera como un gancho para que la gente dijera, uy, por la noche vamos a ver los elefantes bien. Y ¿sabe? Eran estos animales tan grandes, tan fuertes, con una cadena y una estaca. Y voy a decirles algo. Uno entendiendo el tamaño del elefante y entendiendo la fuerza del elefante, ¿usted no cree que el elefante, si quisiera, con la fuerza y el tamaño que tiene, coge la cadena y la estaca y se va? ¿Usted no cree que eso lo haría? Yo creo que sí. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que están amaestrados. Yo te digo, no. Eso se llama el síndrome del elefante. Se dice que el elefante es un animal inteligente. Es inteligente porque tiene muy buena memoria. Y entonces, ¿dónde viene el síndrome del elefante? Viene que cuando ellos son pequeñitos, les ponen la cadena y le ponen una estaca. Y de pequeñito, él trata, ¿sí me entiende? Le ponen a su mamá al lado y entonces el elefante lucha y lucha y lucha todo el tiempo, ¿sí me entiende? Y él quiere liberarse, pero no puede, porque la cadena y la estaca son más fuertes que él, ¿sí se da cuenta? Y resulta que cuando él va creciendo, él queda con esa memoria. Y a pesar de que es grande y a pesar de que él ya puede liberarse, él solamente se queda parado ahí y él solamente hace así. Todo el tiempo los elefanticos son grandes, majestuosos, pero no se liberan porque se conformaron, ¿sabe? Hay gente que se conforma, hay gente que uno le dice, óyeme, mira, yo sé que tú puedes cambiar, mire pastor, no me diga, sí, no me diga, yo ya he intentado, yo ya he hecho de todo. No puedo, ya tengo que convivir con esto, sí, no pude dejar el mal genio, no pude dejar el mal carácter, no pude dejar este vicio, no pude dejar un amante, no pude. ¿Sí se da cuenta? Y la gente comienza a entrar en un conformismo solamente con un pecado que tiene. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice todo lo contrario. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo. Pero hay gente que no, dice no, ¿sabe? Yo me quedo ahí con el síndrome del elefante. Yo me estanco ahí. Y te voy a decir algo, si tú sigues de esa manera, solamente va a ser una justificación frente a un pecado que se convierte en un pero para no salir de esa condición. Mira lo que nos dice Isaías 55, versículos 6 y 9.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe? Esto nos ayuda a entender un poco más la historia de Naamán, porque en Isaías 55 nos motiva a que busquemos de Dios. Pero luego en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, nos dice la palabra que no hay quien busque a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente el hombre, el ser humano, naturalmente no busca a Dios. Y por eso Dios a veces permite una lepra, a veces permite algo en nuestra vida como una motivación para que nos acerquemos a Él. Uno llega y dice: ¿por qué le dio lepra a Naamán? ¿Por qué le dio lepra? Simplemente porque él nunca hubiera buscado a Dios y no le da lepra. Jamás lo hubiera buscado. Él se hubiera muerto con su lepra antes de buscar a Dios. Entonces a veces nos preguntamos lo mismo: óyeme, ¿por qué nos pasa esto en la vida? ¿Sí me entiende? ¿Por qué sucede esto? Y la respuesta está en eso, en que Dios está llamando nuestra atención, en que Dios está diciendo: óyeme, ven, búscame, tienes que buscarme. Mire, diga conmigo esto: Dios es bueno y nunca se equivoca. Ahora dígalo 2 veces más. Dios es bueno y nunca se equivoca. Mire, me imagino que usted conoce esa historia, y es la historia de un rey con un siervo. Y entonces el siervo era creyente. Y entonces siempre estaban hablando de diferentes cosas, y todo el tiempo el siervo le decía eso: tranquilo, rey, Dios es bueno y nunca se equivoca. Y entonces seguían hablando: tranquilo, rey, Dios es bueno y nunca se equivoca. Y el rey ya comenzó a mirarlo con fastidio y dijo: venga, hermano, si me entiende, yo le entiendo a usted su cuento de Dios, pero deje ser fastidioso con ese cuento, hermano, de que Dios es bueno y nunca se equivoca. No moleste con eso. Pero rey, ¿yo qué hago? Dios es bueno, nunca se equivoca. Entonces dice que un día se fueron a cazar, ¿sí me entiende? Y se fueron a cazar y salió un puma y atacó al rey. Y entonces se fue el siervo y cogió al puma y ¡pum!, lo mató. Y entonces el siervo le dice: si ve, rey, yo le dije, Dios es bueno y nunca se equivoca. Dice: ¿cómo así? Mire, el puma me arrancó un dedo. ¿Cuál Dios es bueno? ¿Sabe qué? Se va para la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Entonces pasó un poco de tiempo. Siguió el rey saliendo a cacería. Y en una de esas salidas, entonces se encontraron con una tribu de caníbales. Y tomaron al rey. Dijeron: listo, nos lo vamos a comer. Y entonces allá prepararon la olla esa grandotota para comérselo, ¿sí me entienden? Y allá todo amarrado y todo, allá lo llevaron y listo, vamos a meterlo. Y cuando lo iban a meter, digo: suéltenlo todo, cójanlo de los brazos. Y lo iban a levantar, dijo: uy, no lo podemos comer, le falta un dedo, está imperfecto. Y entonces dice que el rey dijo: Dios es bueno. Entonces se fue a buscar al siervo, si me entiende, a la cárcel, y le dijo: venga, hermano, lo voy a dejar libre. Le contó toda la historia, le dijo: lo voy a dejar libre, hermano, porque sí, Dios es bueno. Lo que sí no estoy de acuerdo con usted es que nunca se equivoca. Porque le voy a decir algo: si Dios es bueno y nunca se equivoca, entonces usted, ¿por qué fue a dar a la cárcel? Dijo: porque si yo no estuviera en la cárcel me hubieran comido a mí. Por eso nunca se le olvide que Dios, téngalo en cuenta toda su vida, ¿sí me entiende? Él sabe, Él permite algunas cosas en nuestra vida, pero todo lo que Él permite tiene un propósito. Y por eso quiero terminar este tiempo enseñándole 3 peros por los cuales Naamán se resistía a creer en Dios. Y yo veo que esos 3 peros son los mismos que actualmente hoy nos impiden a muchos de nosotros también a creer en ese Dios que nos puede liberar y que nos puede sanar. El primer pero se llama ideas equivocadas. Versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Permítame seguir ilustrándole la historia, porque dice que este hombre era leproso. Y en algún momento
la esposa de este general tenía una criada, y esta criada le dijo: sabe, mire, si mi señor quiere ser sano de esa lepra, sí, tiene que buscar a un hombre de Dios, y este hombre de Dios va a orar por él, y yo sé que lo puede sanar. Entonces él va, consulta con su rey, le dice: mira, ¿será que yo puedo ir? Le dice: ve, yo inclusive mando cartas al rey de Israel. Le manda cartas al rey de Israel. El rey de Israel llega y dice: pero luego, ¿quién soy yo para sanar a una persona o para quitarle la vida? Yo creo que él me está buscando con otra disculpa para aprovecharse de mí. Y dice que el hombre de Dios, el profeta Eliseo, en algún momento le dice: rey, deja que vengan a mí para que ellos conozcan que hay profeta de Dios en la tierra. Deja que él venga. Entonces viene Naamán y llega donde Eliseo. Y cuando llega donde Eliseo, entonces llega y dice: bueno, llegó el general. Y cuando llega el general, Eliseo llega y le dice: venga, con un siervo, dígale a él que le mando a decir que se meta 7 veces en el Jordán. Entonces, ¿qué dice aquí? He aquí, yo decía para mí. En otras palabras, era un monólogo interno. Él decía: yo pensé que él, al ver al general, iba a salir, iba a decir: uy, mi señor, iba a levantar las manos al cielo, iba a orar a Dios, me iba a tocar, iba a ser limpio de la lepra. Pero ¿qué tal? Me mandó un siervo, me mandó un criado, me mandó una razón, y que me meta a un río 7 veces. ¿Qué tal eso? Y te voy a decir algo. ¿Sabes cómo se llama eso? Ideas equivocadas. Y las ideas equivocadas las tienen muchas personas. Y tenemos ideas equivocadas de que creemos que Dios es un cuento de hadas, de que creemos que Dios, como yo lo he enseñado acá, es como un mago, que Él puede hacer el truco que otros no pudieron hacer. Entonces hay gente que dice: sí, no, yo ya fui al banco, yo ya fui a no sé dónde, le pedí prestado a todo el mundo, pero vengo porque yo sé que Dios me puede ayudar a conseguir esa plata. No, yo ya fui donde el brujo, yo ya fui donde el médico, yo ya fui, pero vine acá porque me dijeron que aquí se hace el truco que no se hace en otra parte. Y te voy a decir algo: eso es tener ideas equivocadas. Porque en Isaías, ese Isaías 55 que leímos nosotros, el versículo 8 y 9 dice que los caminos de Dios son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y dice: así como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos, y mis caminos más altos que los tuyos. Quiere decir que es a la manera de Dios y no a la manera nuestra. O sea, Naamán estaba lleno de ideas equivocadas, ¿sí o no? Y él decía eso: ¿qué tal? Este ni siquiera salió. ¿Qué tal? ¿Cuál tipo de Dios? Mire, hay una estadística que dice que el 80% de los matrimonios se divorcian. Y se divorcian siempre entre los 3 a los 5 años. Y alguien dirá: ¿por qué los matrimonios se divorcian en ese tiempo? Y le voy a decir algo: la respuesta es porque tenían ideas equivocadas. Entonces cada uno tenía una idea del otro y de lo que es el matrimonio. Entonces uno llega y dice: no, pero te digo, es que ya pasaron 2 años, ¿sí me entiendes? Yo la verdad, yo pensé que tú sabías cocinar, pero es que no, yo ya estoy cansado de sándwich, ¿sí me entiende? Perros y salchicha, yo a veces hasta camino así, ¿sí me entiende? Ya perdí el pelo, tengo pinta de salchicha, o sea, yo no sé, ¿sí me entiende? O sea, no sé, estoy hasta acá, y yo la verdad, yo pensé que usted iba a cocinar rico, pero usted no sabe cocinar. Entonces tenía una idea equivocada, ¿sí o no? Y la mujer también. Entonces comienza: no, yo pensé que este hombre iba a ser un hombre romántico y me iba a sacar a comer, a cenar, a pasear, pero solamente me saca que lo vea jugar fútbol. Entonces todo se acaba, ¿por qué? Porque tenían ideas equivocadas, ¿sí se da cuenta? Sobre el matrimonio. Entonces ahí nos equivocamos. Y hay gente que lo mismo, ¿no? Entonces se va toda contenta: sí, sabes, conseguí trabajo. No, qué bendición, gracias Dios, ¿sí o no? Pero después de unos días comienza como a hacer mala cara. Y yo: óyeme, ¿qué te pasa? Que te veo que llegas. No, es que yo la verdad sí pensé que eso era diferente. No, eso que va, eso uno ahí, mejor dicho, lo tratan mal a uno y todo. Imagínese eso. Entonces uno llega y dice: claro, esa persona entró a trabajar porque tenía ideas equivocadas,
Porque él pensó que en el trabajo le iban a decir, ay, llegó mi señor, ¿sí o no? Sí, su merced que quisiera desayunar, ya desayunó, porque si quiere le hacemos un desayuno antes de que empiece a trabajar. Y usted hablará con él y dijo, yo pensé que era así. Porque hay gente que tiene ideas equivocadas, ¿sí se da cuenta? Entonces otros dicen eso, mire, yo pensé que Dios me iba a responder mis preguntas. Yo pensé que todo iba a salir bien cuando yo llegara a la iglesia. Entonces una persona que cree que llega a una iglesia y Dios le tiene que solucionar todo, te voy a decir algo, son ideas equivocadas. Porque realmente tú no querías a Dios. Tú no estabas buscando a Dios. Usted estaba buscando al que frotaba la lámpara de Aladín, ¿sí me entiende? Usted vino fue por eso. Pero usted no vino por Dios. Usted no entendió que cuando uno sigue a Cristo, uno es capaz de entregar su vida por Él. Y que seguir a Cristo muchas veces es el medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia. ¿Sí se da cuenta? Que no por seguir uno a Dios la vida te tiene que sonreír en todo. Que simplemente cuando tú estás con Él y tú lo buscas a Él, no importa el sufrimiento que el mundo quiera traer sobre tu vida, Él siempre trae paz a tu corazón. Y entonces tú vives así, en una paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. ¿Sabe? Las ideas equivocadas son muy peligrosas para nuestra vida. Nos hacen mucho daño. ¿Y sabe por qué nos hacen mucho daño? Porque pasa lo mismo del pueblo de Israel. Mira, un pueblo de Israel que duró casi 400 años siendo esclavo. ¿Sí? Lo que pasó con el pueblo de Israel sigue sucediendo hoy en día. La gente es esclava a su trabajo, la gente es esclava muchas veces a una familia, la gente es esclava a un amor no correspondido, ¿sí o no? La gente es esclava a un vicio. Hoy en día sigue la esclavitud, por eso Dios quiere que lo busquemos. ¿Para qué? Para liberarnos. Y Él en algún momento hizo eso y dijo, voy a liberar a mi pueblo. Entonces toma casi 2 millones de personas y los conduce a la tierra prometida, pero primero los lleva al desierto. Y le voy a decir algo, en el desierto ellos estaban condenados a morir, porque ¿quién puede alimentar a 2 millones de personas en el desierto? Nadie. Sin embargo, Él un día llega y dice, voy a alimentar a mi pueblo, y comienza a descender del cielo maná. ¿Sí me entiende? Y la gente comienza a ver el maná y come, ¿sí me entiende? Y al otro día come. Pero después de unos días comienzan a hacer mala cara. Y después de unos días, ¿traes maná? Oiga, venga. ¿En serio no habrá alguien que le enseñe a los ángeles a preparar otra receta que no sea maná? ¿Alguien que les diga que se puede hacer arroz con pollo? ¿Alguien que comience a caer del cielo pollo, carne? ¿Sí me entiende? O sea, ¿alguien que le enseñe otra receta? ¿No habrá alguien allá arriba? Porque ellos comenzaron a tener ideas equivocadas. Ideas equivocadas. Y le voy a decir algo, esas ideas equivocadas le robaron la gratitud a Dios. ¿Sabe qué decía mi esposa ahora en la ofrenda? Viva contento con lo que tiene. Pero si usted se da cuenta cuando alguien tiene una idea equivocada, no. Sí, es así. Entonces tiene algo, tiene una moto, quiere otra moto. Quiere un carro, quiere otro carro. Tiene una casa, quiere otra casa. Tiene una chaqueta, quiere otra chaqueta. ¿Sí me entiende? Y se goza algo y después comienza a hacer mala cara. Otra vez, no sé qué. Si pasa a desayunar, ¿qué hicieron? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Será que en esta casa no saben hacer chocolate? ¿Sí se da cuenta? Es que le pasa lo mismo. Es lo mismo porque tienen ideas equivocadas. Lo segundo, el segundo pero son las suposiciones. Entonces dice el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En otras palabras, Naamán lo que decía, venga, en algún momento le mandan la razón, vaya al río, llega al río Jordán, y cuando ve el río Jordán llega y dice, venga, ¿de verdad me voy a meter en este río todo amarillo, todo vuelto, nada cochino? O sea, me mandaron a meterme a mí, a un general, a humillarme de esta manera, a meterme de esta forma en este río. Venga, hay 2 ríos aquí al lado, son 2 ríos limpios. Pues me meto ahí, también tengo que ser limpio. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él supuso que tenía una idea mejor que la de Dios.
Y a veces el pero de nosotros son las suposiciones. Porque la gente es así, aún lo vemos en la misma iglesia, ¿sí o no? Hay gente en la iglesia que dice, venga, perdón, entonces si yo no voy a una célula, ¿soy pecador? Porque si usted me dice que vaya a la célula, yo le voy a decir algo, hermano, mire, a mí no me gusta ir a la célula, yo no tengo tiempo para ir a la célula. Hermano, si tú te comprometes, sí, usted me puede decir todo eso, pero ¿voy a ir a una célula? ¿Tengo que ir a una célula? ¿Tengo que ir a la iglesia? Oye, ¿por qué no vas a la convención? Tengo que ir a esas convenciones. Mire, hermano, yo fui a una convención hace 10 años. No, hermano, las convenciones, sí, yo sé que son bonitas. ¿Toca ir a todas? ¿Toca ir a todas? O sea, si no voy, ¿qué? Entonces soy un pecador, ¿sí o no? Entonces la gente supone que él tiene una idea mejor. Él cree que tiene un camino mejor, pero se le olvida lo que dice Isaías: mis caminos no son vuestros caminos. Porque hay gente que supone, hay personas que le dicen a uno, ¿sabes por qué no me dejas hacer algo? Mira, pastor, la verdad es que tengo unos proyectos financieros, todo. Déjame primero, yo cumplo con unas cosas, unos proyectos que tengo. Quiero comprar unas cositas, quiero comprar mi apartamento, quiero organizarme bien. Cuando esté estable económicamente, le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Él supone que le va a ir bien. Imagínese eso, él supone que le va a ir bien. Y te voy a decir algo, tú no sabes si te va a ir bien. Tal vez puedes durar toda la vida tratando de buscar estar estable y nunca lo vas a alcanzar. Hay jóvenes que también le dicen, ¿sabes? Yo hablo con jovencitos y a veces me dicen eso. Me dicen, mira, pastor, yo la verdad es que quiero abrirle mi corazón. Yo sí no quiero comprometerme con Dios todavía porque yo quiero vivir. Yo quiero disfrutar primero la vida. Él supone que lo que va a disfrutar es bueno para él y que no lo va a destruir. Él supone eso. Él supone que primero puede ir a hacer una cantidad de cosas y en el momento que él quiera, vuelve a Dios y se va a comprometer con él. Pero te voy a decir algo, ese es un gran error. Es un pero del hombre que simplemente, al contrario de acercarlo a Dios, lo va a alejar de Dios. Y el tercer pero es un mal carácter. Un mal carácter. Versículo 11 y 12 dice: y Naamán se fue ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí decía para mí. Ideas equivocadas, ¿sí o no? Saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abnar y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Tenía suposiciones. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. Mira, Naamán tenía un enojo en su corazón. Estaba enojado con Dios por la lepra. Estaba enojado con el profeta porque no lo quiso atender. Estaba enojado con Dios por el tipo de método que utilizó para meterlo en un río que a él le parecía humillante. ¿Sí se da cuenta? Estaba enojado porque no le cumplieron las suposiciones que él tenía. Y hay muchas personas hoy en día con un mal carácter, con un mal genio, ¿sabe? Y entonces son así. Ellos entran en esa amargura. ¿Se da cuenta? Porque la gente, cuando tiene ideas equivocadas y suponen cosas que tienen que suceder, se llenan de amargura. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios en el desierto? Se llenó de amargura, de queja. Y comenzó a quejarse, comenzó a amargarse, comenzó a estar de mal genio. La gente, cuando tiene este pero de un mal carácter, comienza a estar en la misma dimensión. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo tuve que vivir? Si tú de verdad existes, ¿por qué me tocó esa niñez? ¿Por qué perdí un hijo? ¿Por qué vino la muerte de mi padre? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me maltrataron? ¿Por qué abusaron de mí y nadie llegó a rescatarme? Si tú estabas. Y entonces comienza con un mal carácter. Y ese mal carácter, ¿sabes? Viene a la vida de una persona cuando él no puede aceptar la voluntad de Dios. Cuando no la acepta, se llena de amargura su alma. Y la amargura, ¿qué es lo que hace en la vida de una persona? Arruinar su vida. Y lo peor es que un mal carácter nos mantiene lejos de Dios, pero lejos de nuestra sanidad
y mucho peor todavía, lejos de nuestra salvación. Eso no va a cambiar. La única manera de cambiar todo eso es cuando usted cae rendido a los pies de Dios. Estaba el viernes en el encuentro de hombres compartiéndoles una palabra, y en un momento le dije a todos los hombres: mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ponernos de rodillas delante de Dios, porque tenemos que humillarnos delante de Él. Porque de por sí, inclusive en los hombres es más común el orgullo, ¿sabes? Y el orgullo nos llena de ese mal carácter. Por eso a un hombre le cuesta aceptar sus errores, ¿sí o no? Oye, pero ¿por qué no acepta? Ay, pues no acepto. ¿Y qué? Sí, soy el malo. Soy el malo. Sí, ya sé que soy el malo. Yo veré qué hago. Me muero, que me maten. Así funciona, ¿sí me entiende? ¿Cómo puede cambiar eso cuando nosotros nos humillamos delante de Dios? Le decía, vamos a humillarnos y vamos a pedirle perdón a Dios, porque es la única manera en que vamos a encontrar nuestro camino a la salvación. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Sabe? En un momento de mal genio digo: pero ¿qué tal? ¿Qué me voy a meter yo en este río? ¿Sabe qué? Vámonos. Y en algún momento los criados le dijeron: no, Naamán, no hagas eso, mi señor. Mira, si el profeta te dijo que te metas y vas a ser limpio, ¿por qué no lo haces? Inténtalo. Ellos le decían, y el profeta le mandó a decir que se sumergiera en un río. En esa época tenía que sumergirse en ese río. En esta época tú y yo también tenemos que sumergirnos en un río. ¿Sabes cuál es el río? El río de la sangre de Jesús. Nosotros que tenemos que sumergirnos ahí, ¿sabe? Hoy Dios nos da la oportunidad de sumergirnos en su sangre para poder ser sanos, para poder ser libres, para poder ser salvos. Todo eso sucede cuando podemos sumergirnos. Y dice el versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántas veces se zambulló? Se zambulló 7 veces. ¿Cuántas fueron las oportunidades en que Jesús brotó sangre de su cuerpo? 7. Escúchame, 7. Y tenemos que aprender cada uno de nosotros a sumergirnos en cada uno de esos derramamientos, ¿sí? Cada uno de ellos nos libera, cada uno de ellos nos limpia, cada uno de ellos nos lleva al propósito. ¿Y qué tenemos que tener usted y yo? Fe en la palabra de Dios, porque eso era lo que decía: conforme a la palabra del varón de Dios. Él simplemente comenzó a ser obediente y dijo: ¿sabes? Voy a obedecer conforme a la palabra que dio el varón de Dios. Hubo un profeta que dijo que hiciera eso. Si es un profeta, lo voy a hacer. Hay algo que, de esas cosas que me imagino yo de leer la Biblia, ¿sí me entiende? Pero yo después me puse a pensar en algo, ¿sí? Y es como Naamán sale de ese río, sale completamente limpio de una lepra, y todo el mundo comienza a decir: óyeme, se metió al río 7 veces y salió limpio. Y yo decía, claro, en esa época la cantidad de leprosos era una cantidad muy grande. Y yo digo, me imagino la cantidad de leprosos que llegaron ahí, ¿sí me entiende? Y todos esos leprosos botándose en allá al río Jordán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual de leprosos. Claro, porque escúchame, el poder no lo tiene el agua, el poder lo tiene la palabra de Dios. Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, ella tiene el poder de sanarte, de liberarte, ¿sí se da cuenta? Por eso tal vez quiero terminar con una pregunta: ¿está dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Porque de eso depende todo. De eso depende todo. Cada vez que se para una persona acá, es una palabra de un profeta para tu vida. Y tú debes de tomar esa palabra y tienes que ser obediente a ella. Si tú eres obediente, vas a ser limpio. Inclusive dice que su piel era como la de ¿qué? Como la de un niño. ¿Hay alguien en sonido? ¿No? ¿Abandonaron ese lugar? Bueno, si alguien quiere servir en sonido, lo último, por favor, nos vemos atrás para mirar que nos colabore.
Sí, sí había alguien. ¿Sabe por qué dice que es un niño? Porque cuando tú y yo vamos a un encuentro, realmente empezamos de esa manera. Somos unos niños espirituales, pero también somos limpios. Él limpia la vergüenza, Él quita los errores. ¿Sabe? Usted y yo hemos cometido cosas vergonzosas. Acuérdese que la lepra es algo vergonzoso. Y sabe que usted y yo hemos cometido pecados tan vergonzosos. Son cosas de verdad que, Dios mío, nos ha dificultado mirar a las personas a los ojos. Pero tenemos que ser conscientes que la mayoría de esos pecados siempre fueron sin Cristo, en una ignorancia, porque no le conocíamos a Él. Y por eso no tenemos que dejarnos acusar más, porque ya Dios nos limpió. Él quitó la lepra, Él quitó la vergüenza. Usted sabe que hay este hombre que lo veían como el hombre de la sabiduría, Sigmund Freud, ¿cierto? Muy famoso. Y entonces dice que este hombre, mucha gente comenzó a seguir todas sus filosofías porque él tenía una respuesta para la vida. Entonces él decía: ¿por qué una persona sufrió cuando niño? Y él tenía una respuesta. ¿Por qué esta persona siente que tiene problemas en su sexualidad? Entonces él tenía una respuesta. Mucha gente le preguntaban cosas de la vida y él tenía una respuesta para la vida. Pero luego dicen que en sus últimos años vino una enfermedad terrible que le dijeron: mira, la verdad, no te queda mucho tiempo de vida. Y él, cuando se dio cuenta, él siempre tuvo respuestas para la vida, pero nunca tuvo respuestas para la muerte. Como no tuvo respuestas para la muerte, este hombre, el final de este hombre fue morir lleno de amargura, de odio, de rencor. Odió a toda la gente que estaba alrededor, porque nunca tuvo una respuesta para la muerte. Y sabes, había una mujer muy sencilla, miembro de una iglesia. Esta mujer no tenía respuestas para la vida. Y esta mujer también recibió una noticia de que le quedaba muy poco tiempo de vida. Y se acercó al pastor y le dijo: pastor, mira, reconozco que no me queda mucho tiempo de vida, y yo te quiero pedir un favor. El día que me vayan a enterrar, que vayan a hacer mis exequias, yo quiero que por favor en una mano pongas una Biblia y en la otra me pongas un tenedor. Entonces el pastor hizo la misma cara, esa que usted hizo ahí. Sí, porque el pastor hizo la misma cara, ¿sí me entiende? Ponga una Biblia, el tenedor y todo. ¿Sí? Esa misma hizo el pastor. Entonces digo: no, pero venga, es que no entiendo. ¿Sí? Entiendo, sí, claro, la Biblia, muero con la palabra de Dios, ¿sí o no? Sí, el tenedor. Entonces él le dijo: mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué quieres morir con un tenedor? Entonces llegó y dijo: mira, pastor, yo quiero morir con un tenedor porque en mi casa siempre tuvimos la costumbre de sentarnos a cenar juntos. Y llegaba un momento donde mi mamá comenzaba a levantar los vasos, los platos, los cubiertos, y mi papá me decía: coja rápido el tenedor, coja rápido el tenedor. Y yo cogía el tenedor y le decía: ¿pero para qué, papi? Y me decía: porque se viene lo mejor, el postre. Ella sabía que después de su muerte venía lo mejor, su salvación. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hemos sentido identificados. Gracias porque Naamán tenía peros en su vida, y tal vez uno de los más grandes era su lepra. Hay una lepra que a veces nos ha acompañado en la vida. Hay un pecado que nos ha avergonzado. Hay un pecado que no nos deja avanzar. Hay un pecado que nos mantiene ocultos de la presencia de Dios. Es un pecado que no nos deja servirle ni amarle. Es un pecado que no nos ha permitido en algún momento entregarle nuestra vida completamente a Él. Y tal vez ese pecado oculto lo has guardado por mucho tiempo. Y tal vez hoy Dios también te dice: tienes la oportunidad de confesar ese pecado. Porque si ese pecado no lo confiesas, algún día Él lo va a sacar a la luz y va a ser algo vergonzoso delante de muchas personas. Y muchos, cuando han sido confrontados con ese pecado, entonces toman esas dos reacciones: le echan la culpa a los demás, o simplemente se conforman
Y dicen, pues sí, ¿saben qué? Mejor me voy con el pecado y me voy de la iglesia, me voy de la casa, me voy de esta familia, me voy de este trabajo, me voy de esta ciudad, me voy de este país. Escúchame, no importa dónde tú te vayas, la vergüenza siempre te va a acompañar. Y por eso, en algún momento, la única solución es buscar a Dios, como dice Isaías 55. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Que se vuelva tu corazón a Él. Y que todos los que estamos acá, no sé si en algún momento te ha costado volverte a Dios con todo tu corazón, hablar con Él, tener una relación con Él todos los días. Pero si no lo has logrado es porque hay un pero. Tienes ideas equivocadas de Dios. Has esperado cosas como si Él fuera un mago. Estás equivocado cuando tú piensas que no tenemos que pagar un precio. Él ya lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora tú y yo también tenemos que pagar un precio. No es de manera gratis. Él no vino aquí a la tierra a dar regalos. Él no vino simplemente a regalarte todas tus suposiciones, todos tus métodos. Tú a veces tienes tu método con Dios y se te olvida que los caminos de Él son diferentes a nuestros caminos, y que tus pensamientos son diferentes, y que Él hace las cosas a su manera, y que tú no puedes traer a Dios a tus suposiciones y decir cuál es el método que tú quieres para ser salvo y para ser limpio y para ser libre. Y ahora te has llenado de un mal carácter, de un mal genio, de amargura, de queja. Te has vuelto depresivo. Te has vuelto un hombre y una mujer solitario. Te has encerrado en ti mismo, casi no hablas, contestas de mala manera, te llenaste de amargura. Has permitido ese pero que te aleja de Dios, pero que hoy puedas decir en este lugar: Señor, hoy vengo delante de ti. Hoy vengo a cambiar todo esto. Hoy vengo a decirte que acepto, Señor, tu método. Hoy vengo a decirte, Señor, que me rindo ante ti, me humillo ante ti, que estoy dispuesto a entregar mi vida por ti, a sufrir por ti, a vivir por ti, Señor. Hoy vengo a decirte que vengo a sumergirme en el río de tu sangre. Hoy vengo a creer, Señor, que cada uno de estos 7 derramamientos me limpiará, me salvará, me liberará, Señor, de todas aquellas cosas a las cuales estoy atado. Esas que decía no puedo, es imposible. Hoy Dios te dice: no digas eso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu limpieza. Hoy es el día en que debes de sumergirte. Hoy es el día de creer que tú y yo también podemos tener un tenedor y podemos pensar que lo mejor no está en esta vida. Lo mejor está cuando venga nuestra muerte, porque seremos salvos y tendremos la vida eterna. Y dale gracias a Dios por eso, y dale un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso para Él. Para terminar,